la Cámara Baja de los Estados Unidos acaba de pasar una ley que obviamente ahora tiene que ir al Senado, ¿no? Y vamos a ver qué sucede en el Senado y luego qué sucede con el presidente, aunque el presidente Joe Biden ha dicho que está completamente dispuesto a firmarlo, que se conoce con el nombre de el Acta de Igualdad, de Equality Act. ¿Y en qué consiste esta ley? Esta ley es básicamente la modificación, la adaptación de leyes que ya habían existido en el pasado para evitar la discriminación. Y en el pasado existían costumbres legales en los Estados Unidos y en muchos de nuestros países, ¿no? Porque esta ley es una ley que quiere ser aplicada en muchos de nuestros países. Conozco varios congresistas, varios diputados, varios políticos que quieren aplicarla en Argentina, en Chile, en el Perú, en México, y en algunos lados han sido aplicadas a medias, ¿no? Pero explico. En Estados Unidos había dos grandes grupos que eran discriminados en distintos ambientes. La población afroamericana, por ejemplo, los que alquilaban casas o vendían casas, podían negarle a una persona afroamericana, simplemente por ser afroamericana, el alquilar una casa o comprar una casa en un vecindario que era fundamentalmente de personas blancas, porque existía la idea de que la mudanza de una persona de color, aunque tuviera la capacidad económica para vivir ahí, iba a depreciar, digamos, el barrio, ¿no? Y había muchas otras posiciones o circunstancias en las cuales, a pesar de, estamos hablando ya de la época en que, digamos, los derechos civiles ya habían sido aprobados y la segregación en el sur de los Estados Unidos había acabado. Pero seguían este tipo de áreas en las que un vendedor en una bodega podía decirle a alguien: ¿sabes qué? No puedes entrar, ¿no? Porque eres negro, no acepto, es mi bodega, es propiedad privada, etcétera, ¿no? Y el segundo grupo eran las mujeres. Las mujeres no eran discriminadas como los afroamericanos, ¿no? Pero sí existía una serie de leyes que consideraban que la mujer, si estaba casada, no podía tomar decisiones independientes. Por ejemplo, no podía abrir su propia cuenta bancaria, tenía que hacerla con su esposo. No podía adquirir una hipoteca para la casa, ¿no? Y diversas funciones laborales eran consideradas como que no correspondían a una mujer. Entonces, por ejemplo, cuando se trataba de contratar a ejecutivos de cuentas en un banco o en una agencia publicitaria, se consideraba que de hecho una mujer no podía aplicar, y si una mujer aplicaba se reían y obviamente iban a escoger a un varón, ¿no? Las mujeres podían aplicar a ser secretarias, básicamente. Entonces, estas primeras leyes de los 60 y finalmente los 70 fueron leyes que ayudaron a establecer una igualdad como la que se necesita de cosas razonables y de ámbitos en los que no había que establecer una diferencia. Pero hubo un movimiento conservador en Estados Unidos que se opuso a una nueva ley del Acta de Igualdad, y esta ley fue, digamos, debatida hacia finales de los 70, donde prácticamente se consideraba que la ley iba a pasar y había sido impulsada muy fuertemente por el movimiento feminista. Acá no estaba en discusión, era todavía muy temprano, digamos, para el tema de los gays, ¿no? Entonces, esta acta, muchas mujeres consideraron que no iban a beneficiar a las mujeres, sino que iba a afectarlas,
porque al establecer una igualdad absoluta y ciega entre hombre y mujer, las mujeres iban a estar en riesgo de ser conscriptas para el ejército, por ejemplo. No había nada en la ley que dijera, bueno, no las vamos a meter al ejército a la fuerza, ¿no? Algo que obviamente ha cambiado, pero ha cambiado en términos de un ejército profesional, ¿no? O sea, hay un ejército profesional, entonces las mujeres pasan por los canales adecuados. Por otro lado, la igualdad absoluta suponía que el hombre y la mujer iban a tener igualdad de condiciones en los casos de paternidad o de tenencia de hijos, cuando nosotros sabemos que la ley en general, sabiamente, en el caso de los niños pequeños favorece a la mamá, como corresponde por naturaleza. Pero en fin, esta ley se detuvo, pero la semana pasada los demócratas que controlan la mayoría del Congreso decidieron pasar una ley que esta vez está completamente dirigidas a favorecer a la población homosexual, ¿no? A la población llamada LGBT, ¿no? Y lo que busca es establecer protecciones para los derechos civiles, y según los promotores de esta ley dicen va a ser la ley más comprensiva y radical que existe en el mundo, ¿no? Y lo que arguyen es que hoy en día existe todavía demasiada discriminación hacia las personas homosexuales y especialmente transexuales, ¿no? Pero ¿cuál es la razón por la cual las distintas denominaciones religiosas y mucha gente no religiosa pero de sentido común se opone a esta ley que ha sido presentada? O sea, la presidenta de la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, que se reclama católica, ¿no? Cuando pasó esta ley y ahora está yendo al Congreso, al Senado, dijo: nuestra nación fue fundada en la premisa de que todos hemos sido creados iguales, que son palabras efectivamente de la Declaración de Independencia, y que todos merecemos dignidad y respeto sin importar quiénes son y a quiénes aman. O sea, evidenciando pues que si un hombre ama a un hombre, entonces así tiene que ser, ¿no? No importa que sean personas del mismo sexo. Y la realidad, hermanos, es que los críticos señalan, entre ellos me encuentro yo, digamos, pero eso es lo de menos, sino que se encuentran auténticos expertos en derechos civiles y en libertades, es que la ley como está siendo pasada es básicamente una ley profundamente antirreligiosa. ¿Y por qué? Porque básicamente impide que las creencias que los católicos tenemos, que los cristianos tenemos y que mucha gente tiene, de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y que una relación del mismo sexo es una relación que es contraria al orden natural y al orden querido por Dios, a los dos, ¿no? Van a estar completamente incapacitados de actuar de acuerdo a esa convicción, salvo en lo que enseñen en la iglesia. O sea, en el sermón un sacerdote va a poder decir: miren, el matrimonio de un mismo sexo no es matrimonio, no es lo que Dios quiere. Van a poder leer los pasajes de San Pablo donde dicen que las personas que yacen con personas del mismo sexo no entrarán al reino de los cielos, ¿no? Para mencionar una de las traducciones, ¿no? Pero básicamente en todo lo demás las personas religiosas pierden. Y por si acaso, no hay ninguna institución que diga que quiere reservarse el derecho de servir a personas del mismo sexo. Eso no ha pasado. Grandes cristianos
y grandes profesionales cristianos, propietarios de pequeños negocios, atienden a personas homosexuales porque en la gran mayoría de los casos ni siquiera se sabe, ¿no? Salvo las personas más militantes, pues, que se pintan el pelo de color del arco iris gay, o personas que usan, pues, ropa que dicen yo soy gay, no, yo soy lesbiana, o sea, personas que están básicamente provocando con su propia sexualidad, o tratando, pues, digamos, de mostrarla así evidentemente, agresivamente, ¿no? Bueno, la verdad es que ninguna persona, nadie que tiene un café, nadie que tiene una bodega, un negocio de ninguna naturaleza, rechaza a personas del mismo sexo. Esas personas que tienen atracción a personas del mismo sexo, los homosexuales, ya tienen una defensa, ya los defiende la ley. Nadie puede expulsar o sacar a alguien que está atendiendo a otros de sacar a una persona simplemente porque la persona no le gusta, ¿no? O sea, el dueño de un negocio puede sacar a una persona que está causando una disrupción, que está causando violencia, que está inadecuadamente vestida, que no lleva una máscara, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Una persona no puede entrar a una tienda grande sin máscara, y por supuesto ahí se reservan el derecho de admisión. Pero fuera de esas cosas, nadie puede ser discriminado por color, raza, sexo, o porque es homosexual. O sea, la ley ya defiende eso. El problema es que la ley quiere imponer la homosexualidad sobre la libertad religiosa y el derecho de opinión. Y les pongo el caso, ¿no? En la repostería, ¿no? la pastelería que mencioné en otro punto de vista, que está muy cerca de donde yo vivo, ¿no? Masterpiece Cake Shop se llama. El propietario de esta tienda estuvo en un drama legal por años de años, hasta que la Corte Suprema decidió a su favor, porque una pareja homosexual que venía frecuentemente a su tienda y compraba distintos pasteles y dulces, etcétera, y que eran atendidas con total cortesía por ese señor, el propietario, un cristiano practicante, rechazó hacer un día un pastel para el matrimonio del mismo sexo de estos dos señores, ¿no? Porque les dijo: mira, aquí yo no puedo utilizar mi talento para celebrar algo en lo que yo no creo, que es en el matrimonio de un mismo sexo. Esto mismo le pasó a Barronel Sultman en otro estado en los Estados Unidos, pero siendo florista. Tenía una pareja gay que venía con frecuencia a comprarle flores, que eran sus amigos, no solamente conocidos, sus amigos. Les pidieron que ella hiciera los arreglos florales para su matrimonio homosexual, ¿no? Una vez que había sido legalizado. Y Barronel les dijo: mira, no puedo hacerlo porque yo no creo que la relación entre dos hombres es un matrimonio cristiano. Yo soy cristiana. Entonces, el talento no me va a dar, porque para eso tengo que estar, digamos, en sintonía para hacer un arreglo floral. No me va a dar. Y les dijo: mira, pero o sea, quiero que sepa que yo los quiero, que les deseo lo mejor en sus vidas, y que hay una floristería a 100 metros de acá que con seguridad los puede servir. Entonces, acá se trata no de discriminar para servirlos, sino de un tema de derecho de opinión. Para este caso concreto de tu matrimonio,
fotógrafos cristianos, diseñadores de páginas web cristianos, productores de tortas, preparadores de moda, ¿no? Coordinadores de bodas, perdón. Todos ellos quieren tener el derecho de no hacer lo que va en contra de su religión. Tenemos hermanos musulmanes, por ejemplo, judíos, que tienen carnicerías y en sus carnicerías no venden carne de cerdo. ¿Por qué tendrían que ser obligados a vender carne de cerdo porque alguien quiere? Sobre todo cuando se trata de un objeto o de un producto que fácilmente pueden adquirir en otro lugar. Entonces, dos personas o una persona es contratada en una escuela católica y resulta que la persona que ya ha sido contratada decide salir del closet, entre comillas, y casarse, entre comillas, legalmente con otra persona del mismo sexo, y la iglesia pierde todo derecho porque ya lo contrató, de decir, mira, esta persona está en contra de los principios y de los valores nuestros y en consecuencia no puede seguir enseñando en un colegio católico, ¿no? Sobre todo cuando se trata de una situación integral, ¿no? La educación católica, porque hay algunos que dicen, no, mira, ¿cuál es el problema con que el profesor de matemáticas esté en un matrimonio del mismo sexo? La educación católica no cree que la formación católica es solamente en la clase de religión. La formación católica ha creado escuelas católicas porque creen en una formación integral, ¿no? Una formación donde en todos los aspectos se está recibiendo un modelo de vida genérico, ¿no? Entonces, eso, la nueva ley del Equality Act pretende ser absoluta y sin flexibilidad. Veremos qué cosa pasa en el Senado. Que tengas un buen día.